apotropaico, dicho de un rito, de un sacrificio, de una fórmula, etcétera, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Bueno, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con Borja. De hecho, lo normal es que yo hubiera dicho que no podía asistir a este acto, y menos a presentar una novela. Cosa que sistemáticamente me niego porque yo ya no leo novelas. O sea, estoy... Pero te leerás esta. No, Espero. ahora voy a ello. Total, que Alexis me dice, te paso la novela y te la lees. Digo, no, yo no me voy a, y menos en 5 días, me voy a leer yo la novela de Borja. Yo ya he visto sus 3 obras sobre los Gondra, que me parece, ahora diré lo que me parece, pero ya adelanto que me parece un obrón. Y con eso vamos a tirar de lo que se puede hablar, que me imagino que será una ramificación de los temas y de todo lo que se trata en la trilogía teatral. El caso es que Borja me dice, te voy a mandar un PDF. Digo, que Borja, que no me da tiempo. Yo te lo mando y tú te lo lees en diagonal o en vertical. Digo, bueno, mándamelo. Digo, me voy a leer por lo menos las 10 primeras páginas para no venir tampoco de extranjero. Total, que venía en el avión enfrascadísimo. Yo que, repito, ya no soy lector de novelas, ya debo ir por aquí más o menos. Así Bien, que... Lo que me encanta de este libro es cómo Borja nos toma de la mano y nos lleva a su universo, que es el suyo personal, pero que cómo lo hace sin que resulte un exhibicionismo gratuito, ¿no? Sino que nos va a llevar ahí en un viaje magnífico que pasa por Nueva York, como decía Alexis, pero que está muy enraizado, ¿no? Yo podría empezar a hablar de cosas que me sugiere los Borja, los Gondra, perdón, pero quizás es mejor que entablemos un diálogo, ¿no? Él encabeza su libro con una frase de Milós, que es muy reveladora. Es posible que no haya más memoria que la de las heridas. Cuando yo conocía, o cuando Borja y yo nos conocimos, fue aquí en esta isla, en Gran Canaria, en Arucas. Nos invitó Canarias Escribe Teatro para ser jurado de un premio de escritura dramática express. Y fuimos a la cueva de Galdar, donde además nos hicieron una visita guiada. El concurso, creo que, si no me equivoco, era ambientar un pequeño texto teatral en la cueva o en torno a lo que significaba la cueva pintada. Y la guía turística, o la guía del centro, nos hizo una visita magnífica y en un momento determinado señaló unos objetos y dijo que tenían carácter apotropaico. Y Borja y yo automáticamente saltamos ante la sonoridad y la belleza de esa palabra que desconocíamos y que nos parecía tan sugerente. Y al finalizar la visita nos conjuramos a escribir una obra de teatro que llevara la palabra apotropaico. Yo no sé si él cumplió esa premisa, yo la hice, lo que pasa es que la obra no me salió muy bien y está en un cajón. Pero viendo Los Gondra, creo que si él no hizo una obra que tuviera esa palabra, sí que hizo una obra apotropaica. Es decir, una obra que es como un conjuro, como dice la definición, que la voy a repetir, un rito, un sacrificio, una fórmula que por su carácter mágico aleja el mal o propicia el bien. Y yo creo que Los Gondra es una obra que aleja el mal y propicia el bien. Y solo por eso ya merece ser leída y absorbida. Y estoy encantado de estar compartiendo este momento contigo, unos cuantos años después. Y te felicito por el trabajo, que sabes que admiro. Y me leeré la novela contra mis principios. Me la terminaré de leer, mejor dicho. Bueno, primero yo te agradezco a ti haberte venido y haberle dado un salto
para venir, nada más estar aquí, presentarlo y marcharse. Y les agradezco a todos ustedes que hayan venido una tarde así, a las 7 de la tarde, a venir a la presentación de un libro. Él ya ha contado de que nos conocemos, de que por qué tenemos esta admiración mutua. Yo también puedo hablar cómo descubrí a un autor del que no conocía nada y descubrí su escritura, descubrí su universo y descubrí a alguien que tenía una hermandad en la manera de concebir la literatura, de concebir sobre todo el teatro, que es una literatura muy particular, no como un ejercicio de introspección para hablar del yo y de hablar de mi pequeño problema, sino como una manera de conectar con los lectores o los espectadores, de escribir para el otro y escribir con el otro. Y él ha seguido haciendo ese trabajo, de hecho ha hecho una serie de obras que están basadas en hechos reales, basadas en conversaciones con personas reales, siempre con esta idea de que lo que hacemos los escritores somos unos mediums que nos empapamos del mundo, nos empapamos de esas historias que hemos tenido cerca, que nos han contado, que nos han regalado algunos conocidos, y después las fagocitamos y las pasamos por nuestro universo para devolverlas al mundo con algo más. Esto lo hemos hablado mucho, creo que el trabajo del escritor es darle al mundo algo que no tiene y que las historias sean algo más que el puro relato de lo que pasó. Entonces me gusta mucho, no lo había pensado nunca, pero a partir de ahora lo voy a decir siempre, que no escribí, yo también puse la palabra apotropaico en una obra que se quedó en un cajón, porque nunca fue, o sea, apotropaico debe tener algún tipo de malfario a la hora de ponerle una obra de teatro, porque a mí tampoco me salió. Pero me gusta mucho esta idea de que las obras sean apotropaicas. En realidad, lo cuento muy rápidamente, yo escribí una trilogía de obras de los Gondra, que son los Gondra, los otros Gondra y los últimos Gondra, y después escribí esta novela, Nunca serás un verdadero Gondra, y como todo el mundo entiende, si yo me pido Ortiz de Gondra, pues tienen que ver mucho conmigo y con mi familia. Y son unas obras que parten de algo que a mí me ha constituido, primero como persona, por el lugar del mundo del que vengo y donde nací, pero también como escritor. Y es que yo nací en el año 65 en un pueblo del País Vasco y me crié y pasé mi adolescencia en los años 80, en lo peor de lo que se llamó los años de plomo, de los años del terrorismo, rodeado de violencia, donde mataban a gente cada 3 días. Y esto me constituyó. O sea, yo crecí rodeado de violencia y rodeado también de una familia que había sido una familia importante, una familia de una clase social, pero que tenía toda una serie de huecos y de silencios en su pasado y había muchas cosas de las que no se hablaban. Se pueden imaginar que para un escritor no hay nada más maravilloso que los misterios de lo que no te han querido contar, porque tú empiezas a elucubrar qué está detrás de ese misterio. Y yo huí, lo digo así, huí de ese lugar del mundo, primero porque no había manera de que yo fuera lo que quería ser, no estaba dispuesto a casarme con la persona adecuada, ni a heredar el negocio familiar, ni a callarme ante lo que estaba viendo, y además quería ser escritor y quería dedicarme al teatro, cosa que no podía ser. Di muchas vueltas por el mundo, viví en París, luego viví en Nueva York, pero al final yo siempre he sentido que esa herida que dejó en mí, tanto esa familia como ese lugar del mundo totalmente lastrado por la violencia, en el que todos, o el 90% de los ciudadanos, mirábamos para otro lado, mientras no te tocara a ti, mirabas para otro lado. Yo creo que ese era el problema de la sociedad vasca, que le costó mucho asumir que el mal estaba dentro de ella y lo que hacía era ignorarlo. Y yo he sentido muchos años después esa culpa por no haber hecho nada, por haber pensado que no podía ser un escritor no comprometido y hablar de otras cosas y marcharse a Francia, a Nueva York y a ser cosmopolita. Y esta es la gracia y la ironía de mi historia vital y mi historia como escritor, que es que cuando he vivido en el extranjero, he escrito en otros idiomas, he contado unas obras, entre comillas, más cosmopolitas, no he tenido la repercusión ni el éxito que he tenido cuando he asumido que lo que tengo que hablar es de mi pequeño dolor, mi familia real, en un pueblo real, en un lugar real. Y el primer sorprendido he sido yo de la repercusión que ha tenido esto cuando
las obras de teatro se han traducido a varios idiomas, se han publicado en varios idiomas. Cuando he publicado el libro, de repente los lectores, que ahora te contactan muy fácilmente, y cualquiera lo puede hacer, me buscas por internet, tengo una cuenta de Instagram y los lectores me mandan mensajes directos por Instagram. Como el libro se publicó también en versión electrónica, esto ha hecho que se haya leído, sobre todo en América Latina, ¿no? Que no llegan los libros en papel, y a mí me han contactado, sobre todo colombianos, hablándome de cómo se sentían muy identificados con lo que había pasado, con esa sociedad que sale de las heridas de una guerra y de una violencia, y cómo a día de hoy están tratando de cicatrizar esas heridas, ¿no? Y ahí yo entendí algo, que era que, y vuelvo al Fatum y al teatro, yo estaba huyendo de mi destino, que era contar, o sea, lo que no había querido contar. Y entonces esto es muy universal, es contar cómo esa familia de la que has huido y esas heridas que no has cerrado, en algún momento van a volver. Y lo curioso es eso, que contando una cosa muy particular de mi familia y de mi pueblo, he tocado algo universal, que es lo que ha hecho que muchos lectores conecten con eso. Es que yo creo que la obra, y cuando digo la obra no me refiero solo a la novela, sino a la trilogía, aborda un tema que a mí me parece capital, que es el perdón, ¿no? La reconciliación, y hasta qué punto podemos perdonar sin olvidar. Hay un debate interesantísimo que se abre en toda la obra respecto a tenemos que olvidar para perdonar, podemos perdonar pero tenemos que mantener el recuerdo vivo, hasta qué punto, en qué momento rompemos la cadena. A mí me parece fantástico los dos personajes de la tercera parte de la trilogía. Bueno, Edurne, si no me equivoco, es la muchacha negra que adopta a Ainhoa y se trae de Cuba. Y ella representa, yo soy la última Gondra, representa la continuidad de la estirpe, pero sin ningún vínculo con el pasado, ¿no? Sin ninguna atadura con el pasado. Y el otro personaje es, creo que en la obra también se llama John, que es el americano que viene de fuera, el alter ego de tu marido, si no me equivoco, que hereda también la riqueza de esa familia sin el lastre de toda la violencia que se ha generado, ¿no? Y luego, además, lo que me parece un recurso fabuloso es que miras hacia el futuro, ¿no? Y escribes para el futuro, ¿no? Y que es lo mejor que se le puede pedir a un escritor, ¿no? Que escriba pensando en el futuro. Y ves una continuidad que es como muy rica, y que mantiene ahí esa llama de la reconciliación posible, ¿no? Incluso aunque parezca que el dolor va a seguir y la violencia va a seguir, pero como que hay una lección de humanidad que yo creo que hay que reivindicar desde la literatura, ¿no? Hay un personaje que, si no me equivoco, es tu ama, ahora hablaremos del personaje de la ama, que dice, la vida es otra cosa que la literatura, ¿no? Pero yo no sé si tú estás de acuerdo con esa frase. Yo creo que a veces la literatura tiene tanta fuerza como la vida. Bueno, este es el debate de lo que hago, este género de la autoficción, en la que yo hago ficción utilizando mi vida y la vida de mi familia. Y eso es un terreno muy resbaloso, porque claro, a veces tu familia te dice, no saques estas cosas que son cosas muy privadas. Y yo, bueno, también de alguna manera las arreglo para que no sea exactamente mi familia. Entonces es la pregunta que me hacen siempre, bueno, ¿y por qué hablas en primera persona y cuentas estas historias y se apellidan Gondra en vez de atribuírselo a unos personajes? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con que en un momento dado, cuando yo decidí que tenía que dar un testimonio de lo que había vivido y tenía que dar un testimonio del dolor por haber mirado para otro lado, como todos los demás, y no haber hecho algo. De hecho, tú mismo lo planteas en un momento, ¿no? De la función, que dices, ¿qué derecho tengo yo a inventar sus palabras y su dolor, ¿no? Esto es lo que a mí me ha movido a escribir estas obras. Yo, por un lado, sentía que tenía que dar un testimonio y el testimonio tenía que decirlo de verdad, hablando de mí.
y no escondiéndome detrás de un personaje. Pero claro, el testimonio de vida lo puedo dar yo, pero ¿qué derecho tengo yo a hablar de lo que les pasó a la gente que realmente sufrieron esa violencia, que fueron esas víctimas, o esta parte de mi familia que la infligió? ¿Qué derecho tengo yo a hablar en su nombre? Y ahí es donde entró esta idea de, bueno, esa parte es la literatura. Es decir, si yo hago una novela o una obra de teatro y convierto a esa familia en personaje, tengo la distancia suficiente que me va a permitir especular sobre algo que yo no sé. Porque claro, la cosa es que yo me marché en el año 85 y pasaron unas cosas terribles en las que yo no estuve, pero que me han llegado como ecos. Entonces, mi personaje, tanto en la novela como en las obras de teatro, está tratando siempre de averiguar lo que pasó. Y no hay manera de saberlo. Entonces, para mí era muy importante esta mezcla de vida y literatura, y tú entiendes que yo hablo desde mi vida y desde mi yo, pero cuando hablo de mi familia los convierto en literatura porque estoy especulando con lo que pasó. Y entonces hay algo muy pirandeliano que los personajes en el escenario me decían, pero no tienes derecho, o sea, no nos saques. De hecho, hay una cosa, un momento muy divertido con mi madre, que es terrible, que dice, escribe otras cosas, no me saques a mí, yo no quiero salir en escena, ¿no? Y tú como espectador estás viendo a mi madre diciendo que no quiere ser personaje. Y en la novela esto digamos, di cuenta de esta doble, de estos dos polos de vida y literatura con una estructura que se entiende muy rápido y es fácil de entender. La novela tiene dos planos. La novela es la novela de un escritor que está escribiendo una novela. Entonces, cuando uno empieza a leer la novela, empieza a leer Nunca serás un verdadero Gondra, y los capítulos van así titulados, Nunca serás un verdadero Gondra, y el que lo cuenta se llama Borja. Entonces tú entiendes que soy yo. Y al poco aparecen un capítulo que, el capítulo se titula Nunca serás un verdadero Arzuaga, la letra es ligeramente distinta y además, si hasta ahora lo que hemos visto es el presente, eso empieza a contar unas cosas que ocurrieron en los años 80. Y ya en vez de llamarse Borja se llama Bosco. Bueno, al segundo capítulo, entonces se van alternando capítulos del presente y capítulos del pasado, y enseguida se entiende que tú estás leyendo la vida de un escritor que soy yo, que está escribiendo una novela, y cada cierto tiempo tú vas leyendo capítulos de la novela y es muy claro que esos capítulos, digamos, especulo o novelizo esa cosa terrible que pasó en los años 80. Y entonces, de nuevo, es por esta idea. Yo quiero que el lector entienda lo que cuenta en primera persona hoy es un testimonio vital. Y lo que va en esa novela, dentro de la novela, es literatura. Lo que pasa es que luego ya saben ustedes que uno trata de guiar los personajes y los personajes van un poco por donde quieren y al final... No hagas spoiler, ¿eh? No hago ningún spoiler, pero es la pregunta que me hacen siempre. Bueno, pero todo lo que dices en el presente es verdad y te ha ocurrido así. Pues no. No, porque es obvio que, a ver, esto es una novela. Que esto es muy curioso cuando con mi editor, al que agradeceré siempre que me permitiera hacer esta novela tal y como yo lo había pensado, fue lo primero que me dijo, bueno, pero esto, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Cuál es la etiqueta? O sea, ¿esto sale en una colección de novela o lo ponemos como unas memorias? Y yo siempre dije, no, es una novela. Otra cosa es que yo trabaje con la ambigüedad de mi vida. Pero además, a día de hoy, cualquier lector mínimamente avispado, en cuanto le da mucho curiosidad si esto me pasó o no me pasó, hace una búsqueda en Google y ve que hay cosas que no cuadran, o que yo no cuento aquí, o que son distintas en mi vida. Entonces entiende que hay una elaboración, ¿no? Pero para mí era muy importante que los lectores entendieran, no es una novela 100%, no es todo inventado, porque hay mucho de mí, pero al mismo tiempo, o sea, y porque estoy dando ese testimonio de esa época terrible y de mi dolor por no haber hecho nada, pero al mismo tiempo está leyendo una novela. Y ahí viene una cosa que me alegra mucho lo que has dicho. Claro, es una novela que, he dicho, tiene esta doble estructura y además tiene 420 páginas. Es decir, hay que agarrarse antes de ponerse con ella. Pero yo, que soy un devorador de libros, lo que me hace siempre seguir leyendo y no dejar el libro es una cosa muy básica, es que me atrape la historia. O sea, yo soy de esos lectores que quiere no poder dejar el libro porque el libro me ha atrapado. Entonces, a la hora de escribir hago lo mismo.
Y yo creo que lo que ha atrapado a todos los lectores con esta novela es que es muy placentera de leer porque continuamente están pasando cosas y porque cuando termina el capítulo dices, ¡ay, voy a leer otro! ¿no? Entonces hay algo muy adictivo. Doy fe, doy fe. Pues me haces un gran elogio porque es algo que yo siempre he pensado mucho, que escribimos para los lectores y los lectores lo que necesitan son buenas historias y es lo fundamental. O sea, para mí luego hay todo un trabajo con el estilo, hay un trabajo sobre la lengua, además mezcla un poco de lenguas, pero sobre todo lo que quieren los lectores es una buena historia y esa es mi obligación, contarte una buena historia y además organizarla de una manera que tú sigas queriendo leerla y no hago spoiler. Antes no lo comenté, pero cuando nos conocimos, recuerdo perfectamente nuestro encuentro en Aruca y ya en ese momento Borja le estaba dando vueltas a la idea de esa historia, de su historia familiar. Incluso recuerdo que mencionamos una trilogía especie, La Costa de Utopía de Stoppard, y ya desde ese primer momento me habló de el armario de la familia. El armario, ¿no?, de Cuba. Y el armario de Cuba. Y de todo lo que significaba. Y la obra de Borja está llena de elementos cargados de significado, ¿no? De la pala de jugar a la pelota, los espacios están llenos de significado, el frontón, la casa familiar, el panteón, las cartas, son elementos riquísimos que no se quedan en lo que son, sino que son una metáfora muchísimo más rica, ¿no? Y yo quería que ahondaras un poco en eso, ¿no? En esos elementos que enriquecen tanto, que incluso ayudan a entender a los personajes, ¿no? Pues es muy intuitivo y esto, bueno, es una pregunta que siempre te hacen los lectores. ¿Dónde nacen las historias? ¿Cómo se te ocurre esto, no? Bueno, cada escritor tiene digamos, un fondo de armario de donde tirar. Yo soy ese tipo de escritor que es muy intuitivo y que hurga en cosas que he vivido, que he sentido, que he pensado, que me han fascinado y que no las he entendido. Y entonces, imagínense, la semilla real de una trilogía de 3 obras, que son 6 horas de teatro, y una novela que dura, bueno, que son 420 páginas, es una cosa que a mí me fascinó, a mí y a todos mis hermanos y mis primos nos fascinó en casa de mis abuelos, en este caserón que estaba en el pueblo de Algorta, sobre una playa, había un armario que se llamaba el armario de Cuba. Este armario, mi familia habían sido de unos vascos que en el siglo XIX habían tenido que emigrar a Cuba hacia 1860. La historia familiar contaba que se habían hecho ricos en Cuba y que cuando se perdió la colonia tuvieron que empacar las 4 cosas que tenían en ese caserón y salir corriendo en un barco. Y entonces una historia, perdón por el inciso, una historia que empata muchísimo con Canarias y con nuestra propia historia. A ver quién no ha tenido antepasados emigrantes en Cuba. Cierro el paréntesis. Es que eso es lo que iba a decir, que en realidad tú cuentas estas historias que son muy propias y luego hacen eco en muchas historias de mucha gente, ¿no? Y en este caso, lo que contaban era que se embarcaron en este barco a prisa y corriendo, en el último barco que podían encontrar, y metieron todo lo que tenían, que eran las letras del Banco de Inglaterra, que es una cosa que nos fascinaba. Yo no sabía lo que eran las letras del Banco de Inglaterra, eran unas letras de cambio, por lo visto, y unas monedas de oro, y las metieron en ese armario. Y, oh Dios, en la travesía de La Habana a Burdeos, creo que era, el armario fue desterrajado y entonces perdieron toda la riqueza familiar y al llegar a Algorta, como eran unos vascos trabajadores, aunque se quedaron sin nada, volvieron a trabajar, reconstruyeron la fortuna, construyeron un frontón y ahí ganaron dinero. Y ese armario, que era lo único que había quedado de ese mundo mítico de La Habana, estaba en la entrada de la casa de mis abuelos. Y en ese armario, que no tenía nada, los niños jugábamos, inventábamos historias, luego se contaba que había habido unas pistolas durante la Guerra Civil que se habían escondido ahí. Bueno, estas eran historias familiares. Para mí, siempre pensé, algo tendré que escribir sobre ese mundo de unos ricos que lo pierden todo, que vuelven a trabajar y vuelven a crear esta fortuna. Me parecía que contaba muy bien esta idea de las sagas, que a mí siempre me han interesado mucho, las sagas familiares, ¿no?
Y bueno, empecé a hacer averiguaciones, a preguntar a miembros de la familia, a averiguar, y fui descubriendo, primero, había muchos secretos en la familia, muchas cosas que nadie me quería contar y que todos se callaban, por si acaso. Entonces, claro, imagínense, para un escritor no hay cosa más maravillosa. O sea, no me lo cuentas, yo voy a tener que inventar cómo relleno estos huecos. Pero es que además, lo que sí que... Bueno, hice un viaje a La Habana, que fue catártico, porque fui al lugar donde estaba la casa y empecé a descubrir la gran mentira familiar. Porque para empezar encontré los registros de La Habana. No era cierto que hubieran tenido esa casa maravillosa de la que hablaban. De hecho, el negocio era una ferretería de 3 al cuarto y encima la famosa casa familiar, que era el Palacio de la calle de la Lamparilla en La Habana, era una casa que estaba en un barrio muy malo donde había ferreterías y casas de lenocinio. Entonces empecé a encontrar que había una gran mentira familiar y sobre todo que se habían ido un año antes de que se perdiera la colonia de Cuba, se fueron en el 97. Entonces ahí mi imaginación de escritor empezó a entender, bueno, esta familia, como todas, tiene unos mitos. Claro, unos mitos fundacionales y han creado una mitología familiar que no es cierta. Entonces, bueno, ahí tiré de ese hilo y lo que hice fue empezar a construir una historia en la que yo a día de hoy trato de averiguar una cosa terrible que pasó en los años 80 y cuando tiro del hilo y descubro, que es un poco la estructura del libro, cuando descubres un misterio resulta que hay otro detrás, ya hay otro detrás. Y vamos así viendo que esta familia desde el siglo XIX ha ido imponiendo el silencio cada vez que ha habido algo doloroso, que siempre son cuestiones políticas, imponen el silencio. Y entonces este secreto ahí se queda hasta que la siguiente generación vuelve a repetir el error. Y para mí ha sido siempre, digamos, inspirarme en mi vida real y en cosas que yo he visto, pero después la imaginación del escritor lo que hace es elucubrar y también, digamos, trenzar para que en la estructura esto tenga algún sentido, ¿no? Que de repente cuando descubres lo que había en el armario, pues de repente ahí empieza otra cosa. Y también algo que para mí es muy fascinante como escritor, que son los fantasmas familiares. O sea, es una novela. Hay algo García Marquiano ahí de historia, lo que decías tú, de saga familiar, pero a la vez realmente, o sea, en realidad no hay realismo mágico entendido como tal, pero esos misterios hacen que los objetos tengan vida propia, que los personajes aparezcan y desaparezcan. Los ecos de la obra, cuando se habla de las guerras carlistas, en realidad son ecos que llegan hasta hoy, no son como recuerdos, no son como historias que se cuentan, sino que los personajes realmente están empapados de la historia que llevan detrás, ¿no? Claro, y que se repiten continuamente. Eso es una cosa que también es muy importante, yo creo, cuando haces estas obras que tienen un trasfondo histórico, es importante documentarse. O sea, nadie puede imaginarse, o sea, las horas que yo he metido en bibliotecas para averiguar cosas peregrinas. Para una frase, a lo mejor. Sí, pero porque yo creo que es mi obligación. O sea, mi obligación es inventar la estructura, pero tengo que ser muy realista. Y además soy muy maniático y como he sido, sigo siendo traductor, la palabra tiene que ser la palabra exacta y yo me he pasado horas hasta saber la diferencia entre un tipo de llave y otro tipo de llave y cuál era la llave que abría la puerta de una casa de La Habana del siglo XIX. Pero esto, digamos que lo que me lleva es a ser muy riguroso, pero a dejar volar la imaginación sobre eso. Entonces, cuento una cosa muy concreta. Tuve que averiguar, quise saber por qué en 1875 se habían ido a La Habana, porque bueno, yo no sabía por qué esta familia se había ido. Entonces, ¿qué consigo averiguar? Consigo averiguar que en la Segunda Guerra Carlista ha habido muchísimos incendios de caseríos, que el ejército carlista incendiaba el caserío porque ese ejército, que eran los tradicionalistas, pedían una contribución a todos los caseríos del pueblo para apoyar al ejército tradicionalista. Y algunos caseríos pagaban y otros no. Y entonces averigüé que los caseríos que no pagaban les incendiaban el caserío, ¿no?
Y curiosamente, este que había emigrado a Cuba era no el hijo mayor, sino el segundón de la familia, y se fue a Cuba a los 4 meses de que termine la guerra carlista, que ha perdido su familia. Entonces, de repente hay como dos cosas. Claro, cuando yo viví en los años 80 en un medio en el que los etarras y el mundo del terrorismo exigía el impuesto revolucionario, y a quien no pagaba o le pegaban un tiro o le quemaban el negocio o le ponían una bomba, y de repente leo que en 1874 a quien no pagaba la contribución al ejército revolucionario, que eran los que se habían alzado en armas, le quemaban el caserío. Hay algo que hace en tu cabeza: a ver, aquí hay una repetición de ciclos, aquí estamos metidos en estos ciclos que nunca terminan, ¿no? Y por otra parte digo, vale, se ha ido, este señor se marchó a los 2 meses de que termine la guerra, a lo mejor se ha tenido que ir huyendo de algo. Y a partir de eso empieza tu imaginación a funcionar y trenzas cosas, pero lo importante para mí es pensar, bueno, esto yo lo invento, pero porque puede ser coherente. O sea, un historiador puede venir, y además siempre vivo con ese miedo, el historiador me va a descubrir algún error, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que volar mi imaginación. Y para mí lo importante es, ¿para qué me sirve contar que incendiaban el caserío en 1874? Pues para que se entienda que esta saga vive en ciclos de violencia, porque después, en el año 37, los del lado contrario a uno le cortan un dedo porque era pelotari, y entonces le cortan el dedo para que no pueda seguir la carrera de pelotari y humillarlo públicamente, ¿no? Entonces, digamos, yo buceo en las historias de mi familia, pero luego invento todo lo que me hace, digamos, crear esta saga, que al final es muy curioso, porque esto que me dices de García Márquez me lo han dicho muchos lectores, y también me han dicho mucho que les ha hecho pensar a La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Lo curioso es que García Márquez sí lo he leído mucho, y Cien años de soledad es un referente, pero yo no había leído La Casa de los Espíritus. Y lo he leído a posteriori, y efectivamente me he encontrado muchas cosas. Entonces, de todos modos, creo que estas sagas familiares al final cuentan, bueno, universos que siempre son lo mismo, ¿no? Que es como las familias de alguna manera arrastran un pecado original, y ese pecado se va repitiendo de generación en generación hasta que alguno encuentra la manera de romper esa cadena o de perecer por ser una estirpe condenada a 100 años de soledad. Y en esas estirpes siempre hay personajes que son como los que marcan la pauta, ¿no? Y en esta familia, como en la mayoría del País Vasco, y yo diría que de Canarias, está el personaje de la madre, ¿no? La amá, que además tiene un peso muy específico en toda la historia, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención cómo abordas tú, o sea, querría preguntarte o querría que nos contaras un poco cómo abordas el personaje de la madre, ¿no? Porque eso son palabras mayores, no es una historia que te cuenta tu tía o un primo o demás, ¿no? Estamos hablando de la amá. Bueno, cualquiera que haya crecido en una sociedad muy matriarcal como es la vasca, pero pues la canaria, sabe que las mujeres son las que... Además, perdón que te corto. Además, una ama que dice palabras muy duras, ¿no? Y a veces hirientes a sabiendas. O sea que... Sí, digamos, son esas madres terribles, pero al mismo tiempo que son los pilares de la familia, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo cuento es una mujer que ve que su mundo se está viniendo abajo porque bueno, el negocio se ha hundido, los hijos no hacen lo que ella quiere, y entonces, digamos, yo tenía que contar algo que es muy cierto, que son todas estas mujeres vascas, fuertes, duras, que han sacado adelante a la familia, que han tirado del carro, que son admirables porque han conseguido que aquello no desaparezca, y al mismo tiempo se han visto obligadas a ser muy duras, porque si no eran muy duras aquello se caía, ¿no? Y también yo quería hacer una cosa
que era muy compleja literariamente, y es que esta madre, que es mi madre y que es terrible y que me dice unas cosas terribles y tenemos ahí una relación muy complicada, según va avanzando la novela, claro, la novela está contada desde mí y está contada desde mi punto de vista, pero según va avanzando la novela, yo quería que el lector, en esos enganchones entre mi madre y yo, empezara a entender que a lo mejor mi madre tiene razón, que yo te lo estoy contando desde mi punto de vista, pero que esa mujer tiene sus razones para ser así. Y entonces hice una cosa que fue muy dolorosa de escribir, pero yo pensé, en un momento dado tenemos que ver por qué esta mujer se ha convertido en eso y cuál es la herida que arrastra, porque si no, es un personaje de una pieza, y la vida no es así. Las personas no son de una pieza, las personas son muy complejas, muy poliédricas y tienen muchas contradicciones. Y entonces me acordé de una cosa que mi madre me contó en un momento que abrió así como la rendija de su intimidad. Y claro, en realidad, toda la novela yo estoy, digamos, reprochándoles que no me dejan ser quien quiero ser, que no puedo amar a quien quiero amar, no puedo vivir como quiero vivir. Y en un momento dado vemos, y esto es un pequeñísimo spoiler que hago, vemos que es que a ella le pasó lo mismo y ella aceptó la ley de la familia y agachó la cabeza e hizo cosas que no quería porque había que salvar la familia. Entonces, ahí entiendes que esta mujer, claro, no, es un fracaso en su vida, que si ella aceptó eso, ahora la generación siguiente esté por la libertad y no por cumplir con las obligaciones y con el deber, ¿no? Y quise contar que es un personaje, digamos, duro porque está manteniendo todo aquello, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene una herida interna y que no puede mostrarla, porque si la muestra y muestra esa fragilidad, aquello se cae, ¿no? Y lo curioso es que es un homenaje a mi madre, que es mucho peor que la del libro y que la de la obra de teatro, y que es muy gracioso siempre que viene y dice, ay, qué cosas se te ocurren. Además, imagínense, bueno, si tú ves a tu madre leyendo la novela, puedes irte a otra habitación o marcharte lejos. Pero claro, cuando he hecho las obras de teatro en las que yo actuaba, yo tenía a mi madre ahí, en la fila 3. O sea, si yo estoy actuando esto y mi madre sale a la escena, que la hace una actriz, y estamos contando esto y mi madre está en la fila 3. Pero ella... Eso es el metateatro llevado al Pero extremo. no, lo peor es el momento de después, porque la actriz que hacía de mi madre estaba muy preocupada por saber cómo mi madre iba a recibir aquello, termina la función, se va con ella y yo me encuentro en el bar a mi madre con la actriz que hace de mi madre que se han hecho súper amigas. Y entonces es como ya tengo dos madres. Con Sonsoles Benedicto. Sonsoles Benedicto, que es una de las grandes actrices españolas. Bueno, pues que se han hecho amigas y quedan juntas. Entonces digo, es como, esto es una locura. O sea, tengo dos madres, la de verdad, la del teatro. Sí, sí. Y luego el tema de la tradición, ¿no? De esa tradición que pesa tanto. Tú lo decías, que te tenías que enfrentarte. No puedo querer a quien yo quiero, no puedo llevar la vida que yo quiero, tengo que huir, que muchas veces se ve como una cobardía, ¿no? Y ese peso que es más, incluso yo diría que es un peso no tanto de lo social como de toda esa carga que viene detrás de la tradición, de esto siempre se ha hecho así, y en un momento determinado tú decides romper, pero te das cuenta que no puedes liberarte del todo de los lazos, ¿no? Que de repente suena el teléfono y hay algo que te devuelve a... No puedes renunciar de donde eres, ¿no? Sí, esto no es ningún spoiler porque es la primera página de la novela. La novela, o sea, para contar unas historias tan complicadas, yo supe que necesitaba una forma que enganchara muy rápidamente al espectador y es un thriller. O sea, realmente la primera página es que yo cuento que estoy en el medio de la noche en Nueva York y suena el teléfono y me dicen tienes que volver al GORT. 30 años después yo no he vuelto y tienes que venir. Y además es una voz que al principio no está muy claro quién es, pero poco a poco vas averiguando que es una prima, que además me habla en euskera, que es una lengua que yo no he hablado en 30 años, y que me cuenta algo muy raro. Yo entonces empecé a decir, yo no quiero volver, yo no quiero saber nada, yo me marché de allí, y empieza este tira y afloja con que si vuelves o no vuelves. Y lo que va descubriendo este personaje, que soy yo, es que se marchó huyendo y no resolvió todos esos problemas que dejó ahí detrás,
ha tratado de reconstruirse como otra persona en Nueva York, en otro idioma, trabaja como traductor en la ONU, tiene una pareja con la que le va muy mal, y este reconstruirse fuera y lejos en realidad está lleno de grietas, y cuando hay esta llamada de vuelve aquí, vuelve a tu pasado, que esto hay que resolverlo porque ya solo quedamos tú y yo de esta familia, entiende que el pasado va a volver y que lleva 30 años huyendo, lleva huyendo de eso que no quiso ver. Y entonces pasa una cosa muy curiosa, y es que la novela también habla mucho de la identidad, de cómo su familia o mi familia me ha exigido casarme con la chica adecuada, continuar el negocio familiar, no irme y quedarme en ese pueblo, y yo he tratado de construirme otra cosa, pero al mismo tiempo en Nueva York me he tenido que definir por si eres latino, eres español, eres europeo, ¿cuál es? O sea, hay una serie de definiciones de la identidad que continuamente te obligan a ser esto o lo otro, ¿no? Y entonces yo no cuento mucho en la novela, lo que me pasa en la vida en Nueva York es que nadie sabe colocarte, porque tú hablas español, pero claro, no eres latino, entonces no saben muy bien dónde estás, y en mi caso, sabes que además soy traductor y hablo inglés, pero hablo inglés con acento, y entonces ya empiezas a contar, bueno, pues eres europeo, eres Spanish o Spaniard, y sí, no, pero soy español, pero eres europeo, y entonces tiene como mucho lío. Y por otra parte, claro, estoy en una pareja que va fatal, con alguien que no habla español, y entonces también hay una lucha con las lenguas, ¿no? Porque la lengua de la pareja es el inglés, y de repente yo me veo obligado, vamos a una terapia de pareja para ver si aquello se arregla, y claro, la terapia de pareja ocurre en inglés, entonces yo tengo una pelea muy grande con esa lengua y con esa pareja que me exige convertirme en un anglo para estar a la altura y ser lo que se espera, ¿no? Entonces, la novela cuenta mucho cómo digamos, uno trata de convertirse y de buscar su camino, y siempre hay un medio alrededor, sea tu familia, tu tierra, tu pareja, tu ciudad, que te va tratando de llevar a un sitio, ¿no? Y te tratando de definir. Y entonces fue muy curioso cuando yo hablaba con el editor de esta novela, que ya decimos que era novela, y me dice, vale, ¿y qué etiqueta le vamos a poner? ¿No? No, porque, claro, como novela sobre el terrorismo, novela gay, novela no sé qué, no pongas ninguna etiqueta. Toda la novela va de quitarme etiquetas, de ser un ser humano al que le pasan cosas y las comparte, pero como le pasan a los demás. Y toda la lucha es quitar etiquetas, ninguna etiqueta, o sea, es novela y ya. Y esto he de decir que estoy muy contento porque Random House lo entendió enseguida, que no vamos o sea, la novela habla, sí, del terrorismo, ¿no? Y de lo que pasaba, pero eso es un 30% de la novela. No es una novela, para que ustedes me entiendan, no es una novela que compita con Patria, ¿no? Que es una novela maravillosa, pero que trata solamente de eso, ¿no? Y eso estuvo muy bien porque entendían que eso es un contexto en el que trato de contar esta historia, pero no deja de ser algo que está ahí, pero que si hubiera nacido en otro lugar hubiera tenido otras condicionantes. Pero la novela habla de cómo voy tratando de quitarme capas y tratando de buscar quién soy yo, ¿no? Que creo que es una cosa muy universal. Quiénes somos cuando además tienes que elegir entre dos lenguas, entre dos países, entre lo que se espera de ti, lo que tú quieres hacer. Yo tampoco quiero monopolizar la conversación. Por sea supuesto. Que Si alguien quiere hay que preguntar algo. aprovechar que está el autor, que siempre es un lujo, y atrévanse a plantear lo que les ha sugerido la conversación o lo que quieran, a preguntar cuánto tiempo tardó en escribirla, ese tipo de cosas. Desde cosas banales a cosas más profundas. Yo voy a empezar para así romper el hielo con dos preguntas, una para cada uno, ¿no? Para Borja sería, ¿por qué novela después de tanto teatro? Y a Tony, ¿alguna vez va a haber novela? Empiezo yo y te dejo tiempo para pensar. Venga, porque yo ya tengo la respuesta. Yo también. Por una cosa muy clara, el teatro exige una concentración extrema y exige que el conflicto esté en el escenario, en el aquí y en la ahora y en la palabra. Y yo sabía que había todo un mundo con un larguísimo desarrollo que no se podía contar en el teatro. Entonces, yo había escrito ya 2 obras de teatro sobre esta familia cuando me propuse escribir la novela, sabiendo que la novela no es una traslación
a novela de lo que había contado en el teatro. Es, digamos, parte del universo familiar que es inagotable y necesitaba este desarrollo. En un teatro yo no puedo contar, o sea, aquí no sabes lo que hay, o sea, está todo el mundo de Nueva York, mi trabajo en la ONU, todo lo que pasa en en las terapias de pareja, en las cosas que hacemos para tratar de resolver la pareja. Después, todo lo que ocurre en Algorta a día de hoy con esa prima que hizo unas cosas terribles y que ahora se ha convertido en una funcionaria y que no quiere saber de su pasado. Todo lo que voy descubriendo en Algorta y además, cada 3 capítulos vas descubriendo qué pasó durante los 15 días previos a la boda de mi hermano en ese pueblo que pasan cosas terribles. Esto no hay manera de meterlo en una obra de teatro. Y además, lo que tiene el género de la novela es que permite mucho pensamiento que no permite el teatro. El teatro es acción, diálogo y tiene que ocurrir rápido. Y la novela permite, da esa libertad de demorarte, de reflexionar. La novela está muy llena de lo que yo pienso y de cómo me siento, y esto no se puede hacer en el teatro. Y tienes la sensación, y no escamoteo mi respuesta, tienes la sensación de que, digamos, este ciclo ya se ha cerrado o todavía tienes alguna cuenta pendiente que pueda aparecer. Pues me gustaría tener la respuesta, no la tengo. Yo digo una cosa, creo que soy muy honesto como escritor. Yo escribo, o sea, no estiro el chicle, no es que hice una y digamos, hago 3 y una novela y una serie de televisión. Yo creo que los escritores tenemos que hablar de lo que sentimos que hay que contar. Si yo hice la primera obra y hice una segunda es porque pensé, claro, he hablado de estos 100 años, de cómo hemos llegado hasta aquí, pero no he hablado de qué pasa ahora con esta gente, ¿no? Entonces, siento que tengo que ser muy honesto y contar las cosas que necesito contar. Tengo la sensación, y esto si les gusta la novela es una buena noticia, tengo la sensación de que creo que habrá otra novela que tiene que ver con esto. Esto es una primicia. Sí, y tiene que ver con a dónde vamos después, ¿no? La novela termina a día de hoy con una cierta esperanza de que las jóvenes generaciones lo hagan mejor, pero ojo, Sí. hay mucho que hacer antes de que esto vaya a mejor. Entonces tengo así como una idea de, bueno, por ahí podría escribir. Pero en serio, creo, y eso los lectores lo ven enseguida, si has escrito un libro porque toca y tienes que sacar el libro cada 2 años, y esto se ve, o has escrito un libro realmente con el corazón porque lo necesitas. Y yo lo que puedo decir, no sé si es bueno o malo, pero lo que puedo decir es que he dejado la piel para contar esta historia y las entrañas. Gracias. No. Respuesta escueta. Honestamente, no me veo yo, hoy por hoy, no sé, dentro de X años, a lo mejor tengo la paciencia, la calma, el ánimo. A mí me parece que escribir una obra de teatro es subir a una montaña más o menos cercana, pero desde la que tienes una vista maravillosa de todo el valle, y escribir una novela es subir al Everest, y para eso están los alpinistas. Bueno. No, de momento yo la verdad es que no me veo en ese género, pero nunca se debe decir aquello de este never say never. Sí. Me lo pensaré mucho, porque se va a casa pensándolo. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Algún comentario sobre lo hablado? No. Yo tenía una pregunta, Borja. Bueno, tengo tantas. Se aprovecha. Haz una y luego si quieres hacemos. El poder de los lugares. Uh-huh. El poder de los lugares reales sobre la ficción. Uh-huh. Mira, esto es algo que me ha dado muchísimos quebraderos de cabeza. Porque la novela ocurre en Nueva York, en la parte de Nueva York. Yo hablo de mi trabajo en la ONU y claro, no puedo inventar lo que me da la gana. Bueno, de hecho, tuve que hacer una cosa, ahora yo digo ONU tan tranquilo, pero como no estaba muy claro que yo pudiera hablar de la ONU, en la novela, a ver, siempre se habla de una organización internacional, es traductor en una organización internacional y cuentas las cosas que pasan y entonces todos los lectores van a saber que es la ONU. Pero yo no digo ese nombre. Pero sí que es verdad que cuento cosas que pasan, que se entiende que pasan dentro de ese edificio,
Y he sido muy riguroso para que quien conoce el edificio por dentro, sobre todo mis compañeros de la ONU, reconozcan que eso es así y lo que yo cuento es así. Para el lector estándar es muy gracioso ver que ese edificio de la Gran Diplomacia Internacional en realidad es una oficina como otra cualquiera donde hay todas las políticas de oficina de quítate tú para que me ponga yo. Y en cuanto al Algorta, era muy problemático porque yo quería que hubiera mucha verdad en el sentido de que esto ocurre en ese tiempo concreto, en este lugar concreto. Y entonces, quien conoce ese pueblo reconoce mucho, porque claro, aparece un hotel, aparece la casa, aparece el molino que luego se convirtió en restaurante, aparece un cementerio que es muy importante en la novela, que está en un lugar concreto. Pero, por otra parte, claro, esto es literatura y había cosas que me convenían y cosas que no. Y entonces hice un poco lo que se hace en el cine. Ustedes saben que en el cine a lo mejor los personajes entran en un hotel y resulta que se ha rodado en la fachada de un hotel en una ciudad, el interior en no sé qué otra ciudad, y en realidad lo que tú ves en la realidad son 5 hoteles, pero que luego parece uno solo. Bueno, pues hice un poco eso. Digamos, usé lo que me hacía falta de la realidad de Algorta, porque, con todos los respetos, pero para mí Algorta es lo que puede ser Macondo para García Márquez. Es decir, es el territorio mítico, es para mí ese lugar que ni siquiera ya es el pueblo real, es el pueblo en el que yo crecí y que tiene mi fantasía, porque la mitad de ese pueblo ha desaparecido. Ya se ha venido abajo y se ha convertido, se han tirado las casas antiguas y han hecho casas de pisos. Y entonces, por ejemplo, algo que es fundamental, como en toda novela de sagas, es la casa familiar. Y esa casa mítica, que es una gran casa familiar, que está en lo alto de una colina, encima de una playa, desde la que se ve el mar, y además se ve el cementerio en la colina de enfrente, y todo esto es fundamental. Y claro, no existe. Siento decir, pero esto no existe, o no existe ya. Y entonces me la he tenido que inventar. Y cuando fui a presentar la novela en Algorta, es lo primero que decían. Pues esto está mal, porque cuando salen por aquí y va por la avenida no llegan ahí. Y luego una señora me vino con una fotografía antigua diciendo, claro, la casa era esta, ¿verdad? Que ya no existe. Digo, no, señora, la casa es la casa de mi imaginación. Porque al final, y en esto insisto mucho, lo importante para el lector es crearle ese mundo y que lo viva, que lo sienta, que le parezca real, que le parezca que está dentro. El 99,9% de los lectores no conocen el referente real y no importa. De hecho, Macondo... Que todo el mundo lo tenemos en claro, no existe la Macondo, cabeza. ¿no? Entonces, yo quise que se anclara en un sitio, pero en realidad es la fantasía que yo tengo sobre ese sitio. Pero es verdad que esto me lo dicen mucho, ¿sabes? Los locales, ¿no? Como, te he pillado. Sí, claro que me ha pillado, porque no está pensado para eso, ¿no? Y además creo que los lugares definen mucho. O sea, una de las primeras imágenes que tuve de la novela era esa casa que había sido, bueno, como todas las historias de las grandes sagas, había sido una casa, digamos, del esplendor del indiano que ha venido rico y ha ido yendo a menos, hasta que pasó una cosa terrible, que no contaré, porque hay que llegar a la página como 100 y pico para ver lo que pasa. Pero son esos lugares que además convocan también los fantasmas de la familia, convocan un pasado, siempre hay algo que está escondido en un armario, en algo abandonado, no sé, para mí creo que son como esos sitios que están cargados de posibilidades de contar historias, ¿no? Que al final es lo que quiere el lector, que le cuenten una buena historia. Y, no sé, a mí, por ejemplo, ubicarla en un piso de Benidorm, pues no, a mí, personalmente no me genera imágenes, pero de repente imaginar una casa que se está viniendo abajo, en lo alto de una colina, en un pueblo vasco, pues mi imaginación se dispara. ¿Te apetece leernos un fragmento? Sí. Bueno, allá vamos. Bueno, voy a hacer, es un poco spoiler, pero voy a leer el principio, que nada, son página y media. Y ustedes verán el tono en el que nos metemos y el calor del verano, sí, del agosto. Exactamente, el agosto neoyorquino. Vamos allá. Pero yo no hubiera querido contar. Y por las noches,
mientras tecleo con rabia, doloridamente, no dejan de acosarme las dudas. ¿Para quién ya esta vigilia? No es un empeño vano, puesto que no hay más destinatario. ¿A quién querías que me dirigiera si a nadie le interesan hoy aquellos rencores olvidados? Es entonces cuando necesitaría poder descolgar el teléfono como nunca lo hice y preguntarte, ¿qué importancia puede tener ahora que dijese que no? Que diera aquel portazo que lo inauguró todo, que nunca leyese la carta que estaba sobre la mesilla. ¿A quién le servirá de algo conocer que abandoné a mi madre cuando decidió quedarse a pesar de la desbandada de los hijos? Es cierto, no. No supe ver que sin ti y sin mí la casa tenía los días contados. No supe o no quise saber. Y por eso estoy condenado a escribir en esta madrugada neoyorquina de insomnio, aunque no sé ya si lo hago por ti, porque tu nota arrugada que terminó por llegarme pide que acabe el tiempo del sueño, o si en realidad fuerzo mis dedos rendidos sobre el teclado para obligarme a mirar y comprender y sufrir y pagar, y tal vez así consiga saldar la deuda y la culpa. Los ecos de entonces arden como navajas entrando en la piel, tantos recuerdos que no son míos, que deben de ser de nuestro padre o de cualquiera de aquellos antepasados de los que tan poco sabíamos. Reminiscencias y memorias prestadas de Gondra que se encarnan en la página y a veces, solo algunas veces, calman el dolor. Hasta que llega la siguiente noche y la siguiente angustia, cuando empieza el combate por alzar una casa de palabras y vuelvo a descubrir que esas voces lejanas que me susurran al oído son intraducibles. Que ningún pasado se puede reducir a vocablos pálidos e inexactos, y me embarga de nuevo el desaliento y quiero abandonar y decirte que no sé hacer lo que elegiste mal. Ese libro que tú necesitabas no existirá nunca, será otro mito familiar, como la novela quemada que redactó don Íñigo de Gondra cuando le impusieron que regresara de Cuba en el siglo XIX. Sin embargo, no me atrevo a abandonar esta empresa imposible. Aunque he aprendido que toda narración es mentirosa, que la verdad se escapa como agua entre los dedos al pasar al relato, el miedo a ese sueño terrible que me esperaría si me fuese a la cama me empuja a seguir escribiendo. Las palabras, que son lo único que recuerdo nítidamente cuando me levanto bañado en ansiedad, son siempre terminantes. Borra las huellas, pero di nuestra herida, Borja, su propio hermano. Por eso me enfrento de nuevo a la pantalla en blanco, sin poder dejar de sentir que en algún lugar, hermano, tú sueñas que yo escribo esto. Las letras negras van cayendo sobre la página como los copos de nieve sobre la tierra del parque en la madrugada. Nunca serás un verdadero Gondra. Sonó el teléfono de casa en medio de la noche. Por aquella época yo aún dormía bien y debieron de repetirse varias veces los timbrazos en el apartamento silencioso hasta que John me despertó de un codazo para que saltara de la cama. A esas horas, pensó seguramente, solo podía ser para mí. ¿Quién, si no, iba a llamar en la madrugada? Speaking, contesté cuando preguntaron por mí en un inglés atroz. La palabra que oí a continuación, kaixo, me espabiló bruscamente. ¿Cuántos años hacía que nadie me hablaba en la lengua de allí? ¿Cuántos que aquel término no familiar había sido abolido? Aunque la explicación atropellada y titubeante que vino después fue dicha en castellano, apenas conseguí entender de qué me estaban hablando. ¿Quién eres?, interrumpí. Sí, perdona. Ainhoa Nais. Soy tu prima Ainhoa. Colgué bruscamente. ¿Qué podía querer después de tanto tiempo? ¿Y cómo se atrevía a localizarme y a llamar a las 4 o las 5 de la mañana? ¿No sabía que había 6 horas de diferencia con Nueva York? La llamada con la que empezamos. Gracias. Gracias. Y a partir de ahí ya empieza el drama.